¿Alguna vez has sentido que al hablar sobre tus metas, experimentas un entusiasmo inicial increíble, pero con el tiempo te das cuenta de que no has avanzado nada? Esto no es una coincidencia. En realidad, la mayoría de los grandes logros no nacen de la exposición pública, sino del trabajo silencioso y constante que nadie ve. Pero aquí surge la pregunta más importante. ¿Estás realmente listo para dejar de hablar y empezar a actuar? Porque solo cuando tomas esa decisión, puedes transformar tus sueños en una realidad concreta. Si alguna de estas ideas resuena contigo, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu enfoque para siempre. Hoy vamos a profundizar en una de las lecciones más poderosas enseñadas por grandes referentes del desarrollo personal, como Jim Rohn y Brian Tracy. Exploraremos cómo el silencio, la acción y un enfoque disciplinado se convierten en las herramientas esenciales para darle un giro real a tu vida. Antes de continuar, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llegar a más personas con este mensaje y a seguir compartiendo contenido que te ayude a crecer. Además, deja en los comentarios qué meta estás trabajando en este momento y si alguna vez has sentido que hablar demasiado sobre ella te ha frenado en lugar de impulsarte. Me encantaría leerte. Vivimos en un mundo donde hablar parece sinónimo de éxito. Nos han enseñado a compartir nuestras metas, a buscar validación en redes sociales y a pedir la opinión de otros antes de dar el primer paso. Pero la verdad es esta: cuanto más hablas, menos haces. Cada palabra que pronuncias sobre tus planes es energía que se desvanece, y lo peor es que abres la puerta a críticas, dudas y distracciones que pueden desviarte de tu camino. Hoy quiero que te lleves esta enseñanza clave. Los resultados siempre serán más poderosos que las palabras. Este no será un video teórico. Al final de este mensaje, tendrás una estrategia práctica que podrás aplicar de inmediato. Y si la pones en marcha, te prometo que empezarás a avanzar como nunca antes lo habías hecho. Y antes de continuar con el contenido más profundo, te recuerdo que si este video te está aportando valor, dale like, suscríbete al canal y déjame un comentario con lo que más te está resonando hasta ahora. Este pequeño gesto hace una gran diferencia y nos ayuda a llegar a más personas que también pueden beneficiarse de este mensaje. Voy a contarte algo personal. Hubo una etapa en mi vida en la que sentía la necesidad constante de compartir mis planes con todos. Cada vez que tenía una nueva idea, me llenaba de entusiasmo y no podía evitar contárselo a mi familia, amigos e incluso a personas que apenas conocía. Fue entonces cuando escuché una frase de Jim Rohn que cambió mi forma de ver las cosas. La energía que usas para hablar sobre tus planes es la misma energía que necesitas para ejecutarlos. Guarda silencio y actúa. De pronto entendí que hablar no me llevaba a ningún lado. Lo que realmente importaba eran las acciones que tomaba en privado. Hoy quiero compartir contigo lo que aprendí de esa experiencia y mostrarte cómo puedes aplicarlo en tu vida. ¿Qué tal si empiezas a trabajar en silencio y permites que tus resultados hablen por sí mismos? En este video, exploraremos por qué hablar demasiado sobre tus planes puede ser un error costoso, cómo construir la autodisciplina necesaria para actuar sin depender de la validación externa y, lo más importante, cómo utilizar el silencio como una herramienta para proteger tu energía y mantenerte enfocado. Este no será solo un recordatorio motivacional, será un llamado directo a la acción. Porque si estás aquí es porque sabes que tienes un potencial inmenso esperando ser liberado. Pero para alcanzar ese nivel necesitas cambiar la forma en la que afrontas tus metas. Antes de continuar, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal. Al hacerlo,
no solo nos ayudas a seguir compartiendo contenido valioso, sino que también haces posible que esta información llegue a millones de personas que la necesitan. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, continuemos. ¿Por qué hablar sobre nuestras metas puede desviarnos del camino? Uno de los mayores problemas es la ilusión de progreso. Cuando compartimos nuestras metas, sentimos una gratificación instantánea, aunque no hayamos avanzado en nada. Nuestro cerebro libera dopamina, el químico del placer, al recibir validación externa, incluso si esa validación es por algo que todavía no hemos alcanzado. Este fenómeno se agrava en la era de las redes sociales. Subir publicaciones anunciando nuestras metas o avances genera una oleada de comentarios, me gusta y felicitaciones. Sin embargo, ¿cuántas de esas metas se concretan realmente? En muchos casos, la respuesta es ninguna, porque el impulso inicial se pierde entre tanto ruido. Como explica Brian Tracy, si anuncias tus planes antes de ejecutarlos, es como empezar una carrera y detenerte a celebrar antes de cruzar la meta. El silencio es una estrategia poderosa, pero solo funciona si realmente te comprometes a aplicarlo. No basta con comprender la teoría, necesitas llevarla a la práctica de manera consciente y disciplinada. Cuando decides guardar silencio sobre tus metas, lo primero que ocurre es que recuperas tu energía mental. Sin la necesidad de buscar aprobación o validación externa, tu enfoque se fortalece. Cada día que pasas trabajando sin la distracción de compartir tus planes, acumulas más momentum, más determinación y más claridad sobre lo que realmente importa. Piensa en los grandes artistas, científicos y empresarios que han cambiado la historia. La mayoría de ellos no anunciaron sus proyectos antes de tiempo. Trabajaron en la sombra, perfeccionando sus ideas, asegurándose de que estuvieran listas antes de presentarlas al mundo. Tesla, por ejemplo, no iba por ahí contando cada uno de sus experimentos. Él trabajaba en privado, concentrado en el desarrollo de sus invenciones. Solo cuando tenía algo tangible que mostrar, lo revelaba. Esa es la diferencia entre los que hablan y los que logran cosas extraordinarias. Y aquí está la clave. Cuando trabajas en silencio, eliminas la presión de tener que demostrar algo. Ya no te preocupas por lo que los demás piensan de tus avances o si están de acuerdo con tu enfoque. No necesitas explicar por qué tomas ciertas decisiones, porque tu único objetivo es avanzar. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar esta estrategia en tu vida? Aquí tienes un ejercicio práctico. 1. Elige una meta importante para ti. Algo que realmente quieras lograr en los próximos meses. Haz un plan detallado sobre cómo avanzar en esa meta sin compartirlo con nadie. Escríbelo en un cuaderno o en una nota privada en tu teléfono. 3. Divide la meta en pequeños pasos y trabaja en ellos de manera disciplinada. No esperes grandes resultados de inmediato, concéntrate en el proceso. 4. Resiste la tentación de hablar sobre tus avances. Cada vez que sientas la necesidad de compartir algo, recuerda que cada palabra es energía que podrías estar usando para actuar. Evalúa tu progreso en privado. Al final de cada semana, revisa cuánto has avanzado. Al aplicar este ejercicio, notarás algo sorprendente. Avanzarás más rápido que nunca. Porque toda la energía que antes desperdiciabas en hablar y justificarte ahora estará concentrada en la ejecución. Y lo mejor de todo es que, cuando finalmente logres tu objetivo, no necesitarás palabras para demostrarlo. Tu éxito hablará por ti. Pero quiero que lleves esta idea aún más lejos. El silencio no solo te protege de la distracción y la validación innecesaria, también te brinda una ventaja estratégica. Piensa en las empresas tecnológicas más innovadoras del mundo. Muchas de ellas trabajan en absoluto secreto en sus proyectos más ambiciosos. ¿Por qué? Porque saben que si revelan demasiado pronto sus ideas,
corren el riesgo de que la competencia las copie o que las críticas internas desvíen su rumbo. Este mismo principio se aplica a cualquier objetivo personal o profesional. Cuando trabajas en silencio, tienes el control total de tu proceso. No hay interferencias, no hay distracciones externas. Solo tú y tu compromiso con lo que quieres lograr. Sin embargo, para aplicar esta estrategia de manera efectiva, necesitas desarrollar una habilidad crucial: la autodisciplina. La autodisciplina es lo que te permite seguir adelante incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Es lo que distingue a las personas que alcanzan el éxito de aquellas que se quedan en el camino. Y aquí es donde muchas personas fallan. Están tan acostumbradas a la validación externa que cuando intentan trabajar en silencio se sienten incómodas. Se preguntan si realmente están avanzando, si van por el camino correcto. Y como no reciben feedback inmediato, comienzan a dudar. Pero esto es exactamente lo que necesitas superar. Para fortalecer tu autodisciplina, te propongo otro ejercicio. 1. Dedica los primeros 30 minutos de cada día a planificar en silencio. Antes de revisar tu teléfono o hablar con alguien, escribe 3 tareas clave que te acercarán a tu meta. 2. Crea un espacio libre de distracciones. Encuentra un lugar donde puedas trabajar sin interrupciones y haz de este tu santuario de productividad. 3. Evita el ruido externo. Minimiza las redes sociales, las conversaciones innecesarias y cualquier otra fuente de distracción. 4. Celebra tus logros en privado. En lugar de buscar reconocimiento, usa un diario para anotar tus avances y reflexionar sobre tu progreso. 5. Comprométete con el proceso. Recuerda que el verdadero crecimiento ocurre cuando te enfocas en el trabajo diario, no en la validación externa. Si sigues estos pasos, empezarás a notar un cambio profundo en tu forma de trabajar. Dejarás de depender de la opinión de los demás y comenzarás a confiar más en ti mismo. Y cuando finalmente logres lo que te propusiste, no habrá necesidad de palabras. Los resultados serán evidentes, pero aquí viene lo más importante. No basta con aplicar esta estrategia una vez. Debe convertirse en un hábito. Imagina cómo sería tu vida si aplicas esta mentalidad en todo lo que haces. Si cada meta que te propones la trabajas en silencio, con enfoque total. Si en lugar de hablar sobre lo que harás, simplemente lo haces. Las personas que dominan esta mentalidad son las que realmente transforman su vida. No dependen de motivaciones externas, no buscan validación, simplemente trabajan, avanzan y logran sus objetivos. Y ahora te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a comprometerte con este cambio? Porque si realmente quieres ver resultados, necesitas tomar una decisión hoy mismo. Comprométete a mantener tus metas en secreto. Trabaja en silencio. Enfócate en la ejecución y deja que los resultados hablen por ti. Y cuando llegue el momento en que alcances tu objetivo, te darás cuenta de algo increíble. La satisfacción de lograrlo sin haber dependido de la aprobación de nadie es mucho más poderosa que cualquier validación externa. Así que este es tu reto. Elige una meta y durante los próximos 30 días trabaja en ella en absoluto silencio. No lo anuncies. No busques validación. Simplemente hazlo. Y cuando veas los resultados, entenderás por qué el silencio es una de las herramientas más poderosas para alcanzar el éxito. Este es el momento de actuar. Guarda silencio, trabaja y deja que tus resultados hablen por ti. Ahora cuéntame, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Hubo algún momento en el que sentiste que algo hizo clic dentro de ti? ¿Qué es lo primero que vas a aplicar en tu vida para comenzar a trabajar en silencio y enfocarte en tus metas sin distracciones? Déjalo en los comentarios porque quiero saberlo. Y si este video te aportó valor,
no olvides darle like y compartirlo con alguien que también pueda necesitarlo. A veces, una simple idea puede marcar la diferencia y tal vez este mensaje llegue justo en el momento indicado para alguien que lo necesita. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí seguimos explorando juntos el camino del desarrollo personal, la autodisciplina y las estrategias que realmente nos acercan al éxito. Porque cada paso que das en este viaje no solo impacta tu vida, sino que también puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Gracias por acompañarme hasta aquí, por ser parte de este espacio y por dedicar tiempo a tu crecimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.